cuando parecía que su carrera estaba sepultada, lista para tornarse, con todo respeto, en un fantasma más de los tantos que nos asegura ha contactado a lo largo de las últimas décadas. El cazafantasmas Carlos Trejo vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión pareciera que quiere desquitar su frustración por jamás haber podido hacer pagar al monje fantasma que lo atormentó a él y a su familia y otros seres queridos por más de 10 años, contra el actor y conductor Alfredo Adame, quien después de haberlo apoyado tras el lanzamiento de su libro Cañitas, ahora lo acusa de ser un mentiroso y un farsante, lo cual desató la furia del aficionado de las motocicletas y de lo paranormal, quien abiertamente retó al actor a una pelea estilo MMA, para que ambos desahoguen la rabia y coraje que se tienen el uno al otro. Cabe mencionar que el contrato para el combate ya está firmado, y gracias a este circo, queramos o no, Carlos Trejo, convenientemente, como si se tratara del Dr. Frankenstein, vuelve a revivir a su libro bestseller, y con ello la supuesta experiencia con seres del mundo de los muertos que cobró la vida de 14 personas cercanas al escritor, entre ellas su esposa. Por el furor que generó en su momento y la naturaleza del caso, creo que vale la pena realizarle una autopsia, para que recuerdes, te quites de dudas o si nunca habías escuchado del caso, conozcas sobre este popular acontecimiento, que al igual que el caso del chupacabras cautivó, entretuvo y convenientemente distrajo a toda la población mexicana. Este es el Código de Aztlán. Todo comenzó con la llegada de su hermana Norma y su novio Emanuel a la casa, que Carlos Trejo y su esposa Sofía ya compartían con los hermanos de Trejo, Jorge y Luis. Norma y Emanuel necesitaban de una casa en donde vivir, y sin objeciones, Trejo y su esposa les abrieron las puertas de su hogar. En aquel entonces, Carlos aún no era el cazador de fantasmas. Era muy joven, andaba de trabajo en trabajo, intentando ganarse la vida para sustentar a su pequeña familia, por los que daba todo. Con su llegada a Norma, además de traer sus problemas personales, trajo consigo, nos hace creer en una primera instancia Carlos Trejo, una maldición, pues obsesionada con la supuesta mórbida muerte de un exnovio llamado Isidro, la joven fue a dar con una bruja llamada Margarita, quien le leyó las cartas y advirtió que dejara por las buenas ese periodo de su vida y con ello la historia de la supuesta muerte del joven. Reitero que es supuesta muerte, pues en su relato, Carlos critica a su hermana porque cree que ella ha inventado todo lo de la muerte de su antiguo amor por mera atención. Pues Trejo se proclama amigo del supuesto difunto y asegura que de su deceso no ha escuchado nada. En contra de las instrucciones de la bruja Margarita, Norma consigue una ouija, la cual juega después de las 6 de la tarde, lo cual es sumamente peligroso. Y con esto desata lo que sería el caso Cañitas, el cual terminará en muerte, sufrimiento y frustración. A partir del intento fallido de contactar a Isidro por medio del tablero, Norma consigue despertar una entidad maldita. Ahora bien, lo que Carlos Trejo jamás decide ponderar, pues es un evento sumamente extraño, el cual solo repasa como mera locura de su hermana, es ¿por qué Norma comenzó a creer que Isidro estaba muerto? Lo que uno deduce posteriormente, conforme avanza el relato, es que esa memoria falsa fue una de dos: o una premonición de lo que pasaría a su novio de aquel entonces, Emanuel, o la memoria fue sembrada en la mente de Norma por la entidad maligna con tal de empujarla a jugar a la ouija y con ello poder canalizarse y proyectarse en esta dimensión, en el mundo de los vivos. O un mero error narrativo en la mente de Carlos Trejo, si eres de los que nada más no se traga todo este cuento. Ahora bien, sea cual sea la verdadera razón, ambas son dignas de la trama de una película de horror de Hollywood. Y sin embargo, Carlos deja escapar una cavilación
que de haberla hecho, habría dotado a su relato de mayor sustancia literaria y con ello mayor seriedad y credibilidad. Esta manera de dejar pasar eventos tan interesantes es constante en todo el corto relato. Que de haberlos narrado como se debe, no solo le habrían vendido libros a Trejo por la novedad del acontecimiento, sino por la calidad de su escritura, de lo cual carece Cañitas, pues pareciera que Trejo escribió el libro en un centón. Pero en fin, sigamos. La presencia demoníaca, traída a sus vidas por un juego de Ouija, comienza a poseer a los amigos de la familia y con ello comienza a cobrar sus vidas. Los habitantes de la casa tienen que ir y venir de la casa debido al miedo que desata cada aparición de la entidad fantasmal, la cual todos describen como un ser cubierto por una túnica, de largos brazos y puntiagudos dedos, poseedor de una joroba y un aspecto en general tan perturbador como su deseo de lastimarles. Tras los primeros ataques y muertes, los cuales desde un principio Trejo y los demás adjudican a la entidad fantasmal, nunca cuestionando los eventos e intentando buscar otra razón, quizás una más lógica a toda esta odisea maldita, regresan con la bruja Margarita, le piden la ayuda a un pastor, a un individuo de creencias espirituales y ninguno les puede dar una respuesta a los tormentos que están experimentando en aquella casa en Cañitas. El pastor muere por el encuentro con la entidad maligna. La bruja desaparece, o incluso Trejo insinúa que nunca existió, lo cual no tiene mucha lógica. Y tras los extraños y horrendos eventos, Trejo y su familia comienzan a quedarse sin salidas a aquel infierno en vida. Por fin, la madre de uno de los personajes, Javier, les recomienda un ritual en donde deben de quemar carbón en un anafre y crear un fetiche, un muñeco, con trozos de telas de la ropa de cada uno de los miembros de la familia involucrados en este evento desde el principio, el cual se debe de quemar junto con el carbón del anafre mientras se da lectura al Salmo 91, destinado para realizar exorcismos, todo dentro de la casa maldita. Para finalizar el ritual, deben deshacerse de las cenizas producidas, depositándolas en algún lugar alejado de la casa. Desafortunadamente, aquel acto lo único que hace es que el espectro comience a aterrorizar al alma desafortunada de quien pase cerca de las cenizas. ¿Por qué no deciden diseminar las cenizas para que no quede en un lugar específico y librar a un inocente de lo que han vivido? No es explicado en el relato de Trejo, pero pudiera ser que el ritual en sí, para que funcione, necesita que se ejecute de dicha manera. Pues es un hecho que en el mundo del ocultismo y lo paranormal, los rituales son como las recetas de los pasteles. Se deben de seguir al pie de la letra, de lo contrario, resultan en un fracaso total. Los Trejo consiguen llevar a cabo el ritual y con ello se libran de la presencia del ente maldito por una década. Pero el monje fantasma consigue regresar a las vidas de la desafortunada familia y en esta ocasión como venganza por haber intentado deshacerse de su desagradable compañía, el ente ataca a Carlos donde más le duele. Tras un sueño premonitorio, Sofía sabe que morirá, al igual que otros dos personajes del relato. Su salud comienza a deteriorarse dramáticamente de la noche a la mañana, como si algo le estuviera chupando la vida. Un sacerdote y una psíquica le aseguran a Trejo que es el ente quien está arrebatando la vida a Sofía. Ante la desesperación, Carlos Trejo decide acudir a los estudios de grabación, en donde se está transmitiendo en vivo un programa televisivo en el que están siendo entrevistados Juan Chía y Enrique Silva, quienes trabajan en equipo con el motivo de resolver eventos paranormales, similares al que Carlos está viviendo en este momento. El cazafantasmas se cuela entre el público y consigue hacerse del micrófono, y como poseído por una fuerza sobrenatural, exorciza todo el relato de lo que está sucediendo a él y a su esposa, implorando la ayuda de los invitados del programa. Ellos aceptan. A unos cuantos días se instalan en la casa de Cañitas y tras varios sucesos paranormales, deciden retirarse, prometiendo volver. A pesar de las experiencias vividas y de las pruebas obtenidas, Juan Chía realiza la primera crítica televisiva al caso Cañitas. Acusa de mentirosos y actores a la familia y a las amistades de Carlos y se deslindan del caso. Lo descrito en el pasaje anterior sucedió,
Existe material de archivo que muestra a un joven Carlos Trejo interrumpiendo el programa en donde estaban como invitados Juan Chía y Enrique Silva. Y efectivamente, el primero luego lo acusó de farsante. Cabe mencionar esto, sumado a la fuerte carga de material fotográfico que aporta el autor a lo largo del libro, le brinda veracidad a su relato. Sigamos con lo ocurrido. Como es de esperarse, Sofía lamentablemente muere, no sin antes prometerle a su esposo que tras ser cremada, si es que existe la vida después de la muerte, volverá a la casa de su familia a despedirse de él y de sus hijos, además de que le promete conseguirá que el hogar huela a rosas. Todo lo anterior ocurre de acuerdo con las páginas del bestseller. Incluso en las páginas de Cañitas se presenta una fotografía en donde supuestamente aparece el rostro de Sofía. Después de la muerte de su mujer, unas muertes más de dos individuos, amigos de unos amigos de Carlos, que osan visitar la casa y burlarse y retar al ente maligno, y con el fin de sortear una depresión existencial, Trejo se pone a investigar sobre la historia de aquella casa en Cañitas, con el fin de dar con la manera de librarse de aquel ente. Respaldado por documentos y tras desenterrar pruebas óseas, Carlos nos cuenta que la construcción de Cañitas fue edificada sobre un cementerio de monjes de Tacuba, cerca de un templo azteca, en la isla de Popotla, en donde se realizaban sacrificios humanos, y que además fue usada en la época de la Revolución Mexicana como refugio. Conclusión a la que llegó tras desentrañar túneles que parecieran no dar a ningún lugar en específico. Lo anterior, insinúa Carlos, es suficiente para entender la procedencia y las intenciones del monje fantasma. ¿Será? A mí me parece que de nuevo nos volvemos a topar con la pereza de una mente que quiere terminar de escribir este libro a como dé lugar. Así, tras la sección anterior, Carlos nos narra un par de desafortunadas muertes más y decide finalizar su relato, sin dar solución al caso. No sin antes pedirle a Dios que le dé fuerza para poder derrotar al ente maldito. Además, agrega la lista de las 14 muertes a manos de la entidad maligna de Cañitas, de quienes solo proporciona el nombre, sin apellidos, con la excusa de guardar respeto a los difuntos y de resguardar la privacidad de quienes le sobreviven. Esto claramente suena a una traba para aquellos que se den a la tarea de verificar las muertes narradas en el libro. Este desenlace a primera vista puede resultar decepcionante, pero para muchos dejó con vida el caso Cañitas, y para nada afectó a las ventas del libro, el cual poco tiempo después fue adaptado al cine. Trejo además consiguió un contrato para un programa de televisión, en donde volvió a contar su historia en capítulos. Hasta aquí, la historia puede ser o no verdad, pero fueron dos noticias que vinieron después las que le proporcionaron una estocada casi mortal a la historia de Carlos Trejo. La primera fue que salió de entre las sombras del autoexilio al país del norte un tal Emanuel, que decía era el Emanuel de la historia de Trejo, el novio de Norma, el primero en sufrir la posesión y uno de los 14 muertos. La segunda noticia, la más delicada, por obvias razones, fue que se filtró por medio de fuentes anónimas la supuesta verdadera causa de la muerte de Sofía, la esposa de Carlos. Según estas fuentes, Sofía había muerto de SIDA. A partir de este momento se vinieron una oleada de acusaciones, entre ellas una que casi llevó al cazafantasmas a la cárcel por el uso indebido de un supuesto video privado de un exorcismo. Incluso se le acusó de intento de secuestro. Ahora, después de hibernar por varios años, Carlos vuelve a la luz pública a causa de otra controversia. Se podría decir que se le acabó el dinero y necesita como dé lugar resucitar su libro o su imagen, o que este circo de la pelea es una cortina de humo. Sin embargo, se le debe de reconocer, a pesar de las inconsistencias en su historia y las mentiras que minan su carrera, su look queda para hacer un video de horror y sus problemas con la ley que dicen hasta dónde es capaz de llegar con tal de contar una historia de fantasmas. Hemos de aceptar que estar casado con una idea, con una historia, y jamás doblegarse entre las críticas y los hechos es de cierta manera admirable. ¿Tú qué opinas? ¿A quién le vas a apostar? ¿A Carlos Trejo o Alfredo Adame?
Dame tu opinión en la sección de comentarios. Si quieres que analice algún tema, también déjalo ahí. Y recuerda suscribirte para que te mantengas al tanto de las historias más aterradoras y extrañas de esta realidad. Hasta la próxima.